Una de las pocas cosas que nos diferencia a los seres humanos de los demás animales es el freno moral. El freno moral es una capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusiva diferencia en un trato ético, respetuoso, humano, a quienes son distintos a nosotros, a quienes no tienen esta capacidad, está fallándole a su propia especie. El maltrato animal es una traición a la especie humana. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, este espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer más, de saber un poquito más del espacio en que habitamos, del mundo que habitamos, de ese mundo maravilloso del que somos solamente una parte pequeñita. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes hoy iniciando lo que hemos llamado pomposamente la segunda temporada de Conversando con el MAN. Sí, señor, estamos empezando ya el segundo año de este conversatorio y estamos muy felices, muy orgullosos de que ustedes formen parte de él. Muchísimas gracias a todos. Gracias al equipo también que se pone las pilas para trabajar en este espacio que, como les digo, es un espacio de conversación, de discusión, para enterarnos un poquito más, para saber un poco más de todo el mundo maravilloso que nos rodea. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes desde hoy en adelante, todos los martes a las 18 horas, conversando con el MAN. En esta reestructuración que hemos hecho de nuestro querido conversatorio, hemos decidido ponerle un poquito de sabor al principio y hemos creado un espacio que se llama ¿Qué hubo, MAN? ¿Qué hubo, MAN? ¿Qué hay de nuevo en el mundo? ¿Qué pasa en el resto de países? ¿Cómo se está manejando el tema de animales, naturaleza, ambiente, en leyes, en nuevas propuestas y en noticias como la que les voy a contar ahorita brevemente? Esterilizan a hipopótamos descendientes de los llevados por Pablo Escobar en la década de los 80. Este es un proyecto que me pareció muy interesante. Autoridades ambientales desarrollaron con éxito el primer piloto de inmunocastración a los hipopótamos que viven en la región colombiana del Magdalena Medio, descendientes de los llevados hasta allí por Pablo Escobar en la década de los 80. El objetivo, controlar el crecimiento de esta especie que aquí, entre nos, estaba causando terribles estragos en la zona y a los animales locales. El piloto se hizo con una donación de 70 dosis del medicamento Gonacon por parte del Servicio de Inspección Sanidad Animal y Vegetal, por sus siglas en inglés, APIS, y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta donación se hizo a la Corporación Autónoma Regional de la Cuenca de los Ríos Negro y Naré, que es la autoridad que tiene que rige en ese sector. Se trata de un anticonceptivo que tiene efectividad en machos y hembras y se implementó inicialmente en una población que se encuentra aledaña al parque temático Hacienda Nápoles, que es el lugar de donde se escaparon los hipopótamos. Explicó Gina Paola Serna, que es médica veterinaria de Cornare, citando un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos. Escobar, como ustedes recordarán, el poderoso jefe del cartel de Medellín, importó en 1981 de un zoológico de Estados Unidos 4 hipopótamos, 3 hembras y un macho, para que formaran parte de su colección de animales exóticos. Qué lindo, ¿no? Una colección de animales exóticos. ¿Por qué? Porque quiero y puedo, y tengo la plata. Una finca de 3.000 hectáreas en el Magdalena, que hoy se dedica al turismo. Allí lo tenían a los hipopótamos y a otras especies también. Tras la muerte del narcotraficante, en una operación policial en Medellín en 1993, los animales fueron a parar en su mayoría a zoológicos colombianos, pero por la dificultad de trasladarlos y el alto costo de mantenimiento, hubo hipopótamos que se quedaron donde los había dejado Pablo Escobar. Su número fue aumentando, porque obviamente había machos y hembras, y fueron ampliándose al resto del espacio. Algunos escaparon de la hacienda y se instalaron a sus anchas en el Magdalena, donde empezaron los avistamientos y los encontraron con los lugareños que solo conocían estos animales por libros de ciencias naturales o documentales. Imagínese usted está caminando por la Carolina tranquilamente,
sin ningún problema y regresa a ver y hay un tigre, por ejemplo, atrás suyo. Una cosa así les debe haber pasado a los habitantes de Magdalena. Es increíble el daño que ya han ocasionado los hipopótamos, los conocidos como hipopótamos de Escobar. No solamente han destrozado viviendas, ya han tenido incidentes con ganaderos, con habitantes locales, sino también han causado gravísimos daños y afectaciones al hábitat del Magdalena y, por supuesto, a la fauna endémica. Gravísima la situación. Imagínense ustedes hipopótamos. Imagínense ustedes el tamaño de un hipopótamo. Pensemos qué puede pasar si se escapan, por ejemplo, los puercoespines, si se escapan los hurones, si se escapan animales mucho más pequeños, que son más fáciles de que se escapen y más fácil de que se oculten y se reproduzcan indiscriminadamente. Por eso es tan grave la situación de traer animales exóticos por el simple gusto y el simple capricho de tenerlos enjaulados. Su belleza los vuelve prisioneros. Sumamente grave la situación en Colombia. Esperamos realmente que este proyecto de esterilización a los hipopótamos de Escobar vaya dando resultado. Y esperamos además que el CODA finalmente prohíba la importación de animales exóticos, porque les cuento aquí entre nos, no dirán a nadie, estaban pensando traer 2 hipopótamos de los de Pablo Escobar acá en Ecuador. ¿Para qué? Para tenerlos encerraditos y que usted los vaya a ver, porque sí, así como vitrina, como que fueran adornos. Terrible la situación. Esto es lo que vamos a hacer. Todos los programas vamos a tener una noticia, vamos a comentar un poquito, vamos a saber un poquito más de esa noticia e inmediatamente nos empezaremos con nuestro conversatorio porque el tema está candente. Vamos a conversar el día de hoy ya en la parte con nuestros invitados. Tenemos acá compañeros de Proyecto Sacha, precisamente, personas que trabajan aquí en el Ecuador en el tema de rescate, rehabilitación y si es que se puede, reinserción de animales silvestres que han sido víctimas de tráfico, de crecimiento de la frontera agrícola, de quemas, ya vamos a enterarnos qué tipo de animales reciben en Proyecto Sacha. Estamos entonces para nuestra entrevista con nuestra querida amiga, compañera del movimiento, Eliana Molineros. Ella es médica veterinaria zootecnista, es fundadora de Fundación Proyecto Sacha. Eli, un gusto tenerte en Conversando con el MAN, segunda temporada. Hola a todos, buenas tardes. Y bueno, es un placer para mí también estar hoy con ustedes. Nos acompaña también Cristian. Así es. Estamos también con Cristian Chávez. Él también forma parte del Proyecto Sacha. Tiene una licenciatura en Comunicación Visual de la Universidad Santa María y es máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona. Es director de proyectos de Proyecto Sacha. Bienvenido, Cristian. Un gusto tenerte en Conversando con el MAN. ¿Qué tal? Igualmente, feliz de que hayan estos espacios para dialogar de estas problemáticas. Gracias, Cristian. Bien, chicos, bueno, sabemos muy bien que la situación de la fauna silvestre es sumamente preocupante en el Ecuador, bueno, en todas partes, pero en el Ecuador lo tenemos cerquita y nos enteramos cada vez de situaciones súper graves, como por ejemplo la lechuza que fue encontrada mutilada, animales que son utilizados por TikTokers para tomarse fotos y para salir en pantalla, muy lindo de ellos. Pero tenemos realmente, ¿ustedes creen que se sabe la verdad de la fauna silvestre? Es decir, ¿todo lo que sale a la luz es todo lo que pasa o hay mucho más debajo de la alfombra? Bueno, definitivamente no todo lo que se ve no es lo que hay. Muy pocos llevan números, realmente las estadísticas son muy importantes. Llevar los números de cada suceso que ocurre, en este caso con fauna silvestre, nos permite tomar decisiones para englobar problemas y poder buscar la solución, que es un poco lo que hemos ido haciendo con Proyecto Sacha. Yo te puedo decir hasta ahorita que hemos recibido 1.600 animales silvestres, un poquito más, porque todos los días recibimos animales y ese número lo cortamos hace 2 semanas más o menos.
Todavía no superó los 1.700, pero imagínate en 3 años tener siendo un solo centro de la costa, ese número de animales ya manejados. Con Cristian hemos logrado un poco segmentar esos animales para tratar de enfocarnos en cuáles son los problemas que existen alrededor de estas especies y de sus acciones, y de alguna manera empezar a manejar en educación, en sensibilización, para evitar que nos lleguen. Entonces, en este momento no conozco los números que habrán presentado las autoridades o si las autoridades tienen números oficiales, pero en general los centros del país, si bien deben un reporte anual a la autoridad, esos números no son tan reales. No todo, en mi caso, no todos los animales me llegan, por ejemplo. No todos los animales que se reportan en redes sociales o que se reportan a las autoridades necesariamente terminan llegando por diferentes motivos. Entre ellos, el principal es que se mueren en el camino. Entonces ya requieren otra gestión. Pero ese es un animal que deja de entrar a un número que probablemente pueda en algún punto significar la identificación de un problema y el potencial, y presentar el potencial solución, pues, ¿no? Es preocupante, Eli, porque de hecho, teniendo números, pues se tiene desde dónde empezar. Cristian, ibas a decir algo. Sí, claro. Primero acotar que en realidad con el movimiento de tortugas que realizó la fundación hace 2 meses, en realidad el número incrementó a casi 2.500 de los animales que han sido recibidos. A todo esto se suma que los mismos reportes de entrega no te dan una información fidedigna de cuál es el caso de vulneración. Y al presentarse diferentes y diversos casos de vulneración, para mi parte, ¿no? Que es la parte de desarrollar educación y de tratar de atacar un problema puntual, se complica porque tenemos números muy cortos de cuántos son los atropellados, tenemos números muy cortos de cuántos son los maltratados por otro tipo de causas, y lo ideal cuando tratas de trabajarlo sería apuntar directamente a la causa de la vulneración. Claro, por ejemplo, el caso que habla Cristian de los atropellados. Los que se mueren atropellados en la carretera no nos llegan. Ya, probablemente nos llegue algún reporte que alguien diga, lo vi atropellado, esta es la especie, pero no es la generalidad, no hay una base de datos de atropellamiento. Son animales que quedan pegados en la carretera y ya, nada más, no pasa nada con ellos. No tienen ninguna gestión, no entran a ningún cuadro estadístico, nadie hace números de ellos. Entonces tienes un problema sin poder argumentarlo técnicamente para atacar. Ahí necesitas educación vial enfocada en tráfico de animales en carretera, y es difícil ofrecer este tipo de información a las autoridades para que tomen algún tipo de medida, porque no existe. Qué grave, Eli, Cristian. Es preocupante, más todavía, porque nosotros estamos en permanente contacto con Eli, y Eli nos cuenta, me llegó esto, me llegó lo otro, y no nos cuenta todos los animales que le llegan. Adicionalmente, a Eli no le reportan todos los animales han sido accidentados o algo. Claro. Y adicionalmente, hay unos animales que ni siquiera se reportan, como los animales atropellados, como dice Eli. Chicos, y ya hay los animales que sí se reportan. La capacidad de reacción de la policía, de la UPMA, por ejemplo, realmente se mueven, porque en cierta medida escuchamos que sí, escuchamos que se mueven, sí, pero pues parece que igual les rebasa la capacidad de reacción. Totalmente, ver, mira, el problema acá es que las necesidades son mucho más grandes que los recursos. Ya, entonces tienes en una zonal 8, que es Guayas, me parece que es Guayas, Durán y Santa Elena. Sí, creo que Santa Elena también es zonal 8. Bueno, entonces tienes tanta área, un carro, 2 motos y 14 policías que rotan, ¿ya? Que tienen que atender no solo las emergencias de fauna, sino también las emergencias de forestal, de madera, todo lo que es ambiente. Ya, muchos animales de estos, en el caso que son vidas, ¿no? Necesitan de alguna manera un manejo más inmediato.
terminan siendo relegados porque hay que atender una emergencia de manglar, ¿ya? Entonces, sumado a esto, bueno, la UPMA acá en Guayas, pues se trata de alcanzar con los recursos que tiene. No es suficiente, realmente hace mucha falta recursos acá de movilización, de personal, de equipos de contención. No es sencillo. Ayer justamente respecto a todo lo que sucede en fauna y la falta de recursos, un guardaparque en playas que hace un gran trabajo rescatando fauna marina y la fauna que se encuentra alrededor, sufrió un accidente en medio de un rescate y se ha fracturado las dos piernas. Entonces, imagínate, o sea, realmente la gente se expone mucho. No conozco mucho la circunstancia en la que se dio, pero fue en un rescate, ¿ya? Eh, chuta, esto nos lleva todos trabajamos con pocos recursos. Es que los recursos son finitos y en un problema infinito como lo es el tráfico de fauna y todas sus vulneraciones, es complicado poder satisfacer el requerimiento, pues, ¿no? Pero el que sí definitivamente nos ha causado mucho malestar en el tiempo es, mira, la UPMA aún sin recursos, hay muchas cosas que se pueden mejorar, hacen cursos, se capacitan y las cosas van rodando, ya. Pero en cambio el 911, que es el ente que recibe la llamada de emergencia, y que debería derivar allá al Ministerio de Ambiente, a la policía, a los bomberos, a quien sea el competente y según el área, ¿ya? Recibimos muchos reportes de redes de que falla y de hecho nos envían las capturas de que está yendo Policía Nacional, de que está yendo, de que por último les dicen que no es su competencia, que no tienen emergencias de faunas, no, eso no es emergencia. Entonces, el filtro principal falla. No sé si en otras provincias sea así, pero aquí en Guayas falla. Así que en ese momento los animales muchas veces no llegan, es porque simplemente la ayuda no está bien canalizada. Ya no falla la UPMA como era en algún momento, ya había muchas falencias. Ya no, la UPMA está esperando la llamada de auxilio, pero no los llaman. Nunca les llega ese llamado de auxilio. Qué Entonces, preocupante. sí. Qué terrible, Eli. Esto es súper preocupante porque si es que son ellos quienes deben canalizar la llamada a personas que están así, paraditos en la puerta esperando salir por una emergencia, no sacamos absolutamente nada que tener una UPMA capacitada. Cristian, en el tema de, tú comentabas que pues dedicas un poco también al trabajo de educación, proyectos de concienciación, etcétera. ¿Se ha trabajado en hacer justamente esta concienciación y educación y hacerle comprender a la autoridad la importancia de que realmente lo más básico, que una emergencia con animales silvestres sí es emergencia? ¿Se ha intentado capacitar, por ejemplo, al 911? Bueno, la verdad es no estar dentro de la institución, no sé qué tipo de capacitación tienen al respecto, de atención de llamadas o qué tipo de formato de recepción de emergencias de fauna silvestre posean. En cuanto a la parte de educación, podría decirte que sí hay un determinado intento, ¿no? De realizar campañas y tal vez hacer comunicados al respecto de lo que está pasando con fauna silvestre. Sin embargo, el mismo problema de no tener dimensionados los problemas y no tener dimensionadas las causas hacen que sean mensajes súper ambiguos y que divaguen y que no ataquen un tema puntual. ¿Ya? Yo vengo de la parte de la cultura y del patrimonio, ¿no? En ese contexto, para tú familiarizar a una comunidad con un cuadro como que en un museo, generas un proceso de acercamiento mediante conocer, valorar, interpretar y ahí generar la significancia. Entonces es ese proceso el que tendría que aplicarse. Por ejemplo, volviendo al caso de los atropellados, aplicando un modelo como ese, la hoja de ruta sería
primero reconocer e identificar cuáles son los lugares en los que hay mayor flujo de accidentes con fauna silvestre en las carreteras, reconocer la cantidad y la dimensión para que eso justifique implementar una medida que lo repare. Que esta medida puede ser desde saber que en esa calle tengo que poner un letrero que diga por aquí pasan animales, hasta generar comunicación puntual para las personas de esa zona que entiendan lo que suceda. Pero, sin embargo, lo que ves es el tráfico está mal y no datos puntuales, no qué especies están saliendo de nuestra biodiversidad, cómo esas especies afectan y cuál es el daño al ciclo biótico que se está realizando con los diferentes impactos que se están realizando. Tienes toda la razón, Cristian. Es muy real lo que dices. Y uniendo esta falta de conocimiento a lo que decía la Eli, los pocos recursos, es tenaz porque cualquier campaña que se hiciera, cualquier, no sé, letrero que se ponga, lo que sea, es como tiro al aire, ¿no? Es un tiro al aire solamente, si es que no viene Claro, o acompañado sea, cuando Coca-Cola va a lanzar una campaña, sabe absolutamente todo de su mercado. Nosotros no tenemos esa información y por eso se generan campañas que me parece que no están siendo lo suficientemente efectivas. Gravísimo, tenés la situación, no solamente los animales tienen que enfrentar pues todo lo que conlleva el tráfico, el crecimiento de la frontera agrícola, quemas, crecimiento de la ciudad, sino también la falta de conocimiento sobre el problema y la falta de dinero. Eli, si tuvieras que determinar un factor, el más grave, el más pesado, el más fuerte, que le afecta a la vida silvestre, ¿cuál determinarías según la cantidad de animales que te llegan a ti afectados? Yo creo que el comercio. Lo que más me llega son animales de comercio legal. Si el volumen más grande, distribuyéndolo en categorías de especies, viene a ser las aves y los reptiles. Pero los primates se ven gravemente afectados, que son especies, no quiero decir más importantes, porque todos son importantes, pero tienen un estado de conservación un poquito mayor. Y sí, la mayoría que me llegan son de comercio ilegal. Y respecto a lo que decía Cristian, que la importancia de identificar el problema, todo el mundo habla de tráfico. ¿Pero qué significa tráfico? Te dicen, no al tráfico de fauna silvestre, pero ¿qué significa tráfico? Si tú a una persona común, a un ciudadano común, le dices, oye, no al tráfico de fauna, el tráfico es malo, pero tiene un loro en su casa, y dices, oye, pero tienes un loro en tu casa, y dices, pero es que es mi loro. Y él está conmigo desde hace 20 años, ¿ya? Entonces la gente no hace match con qué es tráfico, qué no es tráfico, qué es comercio, qué es fauna silvestre. Ya, eso no es, son términos que no están claros. Entonces dicen, no, yo no apoyo el tráfico, pero tienes un loro en la casa. Ya, no, yo no apoyo el tráfico, pero tengo las tortugas, o tengo el mono, ¿ya? Y cuando le explicas, es que eso no está bien, eso es tenencia ilegal, eso no está bien, no, pero yo lo he tenido toda la vida, y mi vecino tiene, ¿ya? Entonces se normalizó esta situación, ¿ya? Como el uno tiene, el otro también, hace falta mucho entendimiento de los conceptos para poder decir, ok, tengo este problema y atacarlo, ¿no? Básicamente eso. Es impresionante, Eli, lo que comentas, porque tal vez para algunos sería como, para nosotros suena lógico, ¿no? O sea, no me hables de tráfico, que no apoyas el tráfico si tienes un loro en tu casa, o sea, ¿de qué estás hablando? Pero como dices, está cotidianizado, ¿no? Y en todos los estratos sociales, en todos. Justamente eso es lo que iba a decir. No es un tema de estratos sociales, ni siquiera es un tema de educación, porque les cuento así una infidencia. Cuando estábamos tratando, los queridos compañeros del movimiento estaban metidos de cabeza en la creación de la ordenanza de fauna urbana, se empezó a hablar del tema de gallinas libres y el tema de cerdos en jaulas y animales destinados a consumo, y empezaron a decir, pero ¿y por qué hablan de eso? O sea, si estamos hablando de perros y gatos. Y ojo, esto vino de concejales. Este comentario venía de concejales.
que se supone que un concejal sabe que la fauna urbana no es solo perritos y gatitos. Entonces, hay un nivel de desconocimiento impresionante a todo nivel, valga la redundancia. Voy a leer un poquito de los mensajes que ya nos están llegando. Me encanta, gracias, gracias, gracias por contactarse, porque esto le da muchísima vida al programa. La Cris Alarcón dice, gracias Proyecto Sacha por el gran trabajo que realizan por la fauna silvestre. Gracias, Cris. Gaby PJ dice, admirable el servicio a la comunidad, a la fauna silvestre y a la naturaleza que realiza este gran equipo de Proyectos Sacha. Gracias, Gaby, un abrazo. Y la Gaby también dice, quizás se realizan charlas en colegios o universidades para educar a las nuevas generaciones sobre la problemática actual. Vamos a preguntarles a los chicos cómo va el tema en educación en universidades y colegios. Olga Izquierdo Bonadona dice, me gustaría que comenten el tremendo hecho del ahorcamiento de perritos en la ciudadela Venecia en Quito. Ya vamos a comentar al respecto, Olga. Muchísimas gracias por tu intervención. También me gustaría saber qué acciones impulsan ustedes o qué proyectos en defensa animalista que esté activo. Olga, ¿te refieres, contesta por favor si te refieres al Movimiento Animalista Nacional o a Proyecto Sacha? Contéstanos esto y te respondemos a tu pregunta inmediatamente. Chicos, la Gaby sugiere o dice, si es que han hecho ya, temas en educación en universidad y en universidades y colegios. ¿Se ha hecho este tipo de campañas ya? Bueno, te cuento dos cosas. La primera es que somos chiquitos, solo somos literalmente Cristian en la parte operativa es una administradora y básicamente la persona que haría las funciones de su cuidador. Ya, todo lo manejamos con ayuda de, bueno, la veterinaria, que para poder tener un poco de logística, ¿no? Entonces, somos muy poquitos para poder tener todavía ese nivel de estructura que efectivamente nos permitiría llegar a más gente. Sin embargo, hemos creado convenios con universidades para trabajar a través de horas comunitarias, pues muchas cosas. Desde la mano de obra técnica, trabajándola con estudiantes de veterinaria, de biología, de ingeniería ambiental. Y en este momento justo estamos creando convenios con universidades, ya con pedagogía, con no me acuerdo, Cristian, filosofía, Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal, de tal manera de poder a través de ellos entrenar y empezar a dar charlas ya a más personas. Pues otra desventaja que tuvimos lamentablemente fue la pandemia, ¿no? Un año que nos ha llevado a luchar de diferentes maneras, adaptarnos, redescubrir nuevas maneras de enseñar y creo que si bien al principio nos costó mucho adaptarnos y lo vimos con muchas dificultades, pues ahora nos ha brindado posibilidades como estas precisamente de tener estos Zoom, espacios de Zoom, en donde nos permite hacer estas charlas, llegar a más gente y definitivamente en horarios un poco más cómodos para todos. Pues bueno, ahí vamos trabajando, vamos haciendo todos esos convenios, creando con Cristian el material necesario, didáctico y tratando de canalizar o sea, efectivamente lo que tenemos, pues, ¿no? Sí, Eli, pues muchas veces a veces suena fundación, proyecto, Sacha, son unas 40 personas. No, somos 4. Somos 4 Sí, gatos. sí, suena así y el trabajo de estos 4 gatos da frutos grandes. Cristian, tú que eres uno de los 4 gatos, ¿a qué Sí. nomás te dedicas? ¿A qué nomás te dedicas dentro de Proyecto Sacha hablando de estar ahí, acelera, piti, frena? Ok, claro, bueno, la verdad lo que tratamos de hacer es determinar mediante estas alianzas qué espacios de acción podemos encontrar. Entonces, actualmente, buscando a la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal, estamos esperando tener el componente educativo que tienen esta Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Ya existe un convenio previo en el que están con Eliana brindando servicios veterinarios, servicios de biología, que nos han servido para, por ejemplo, tratar de pensar en realizar la línea biótica del terreno en el que se espera realizar el centro de acopio de la fundación. Entonces, tratamos de utilizar estas alianzas para generar
determinadas líneas de acción o proyectos que son los que básicamente yo diseño y busco que se logren implementar. Él pone en papel y arregla todo lo que de pronto así de pronto un día, hay que hacer esto. Entonces viene Cris y dice, a ver, no, ven, siéntate, tenemos que hablar. Y el camino Respira, es este. inhala, exhala. Sí. Sí, Sí. eso hace la gente de proyectos, ¿sabes? Pone concreta lo que uno vuela en su mente. Voy a responder a la pregunta de Olga Izquierdo, que ya nos hizo la pregunta completa. Dice, quisiera que comenten sobre, a ver, ¿qué proyecto en defensa animalista que esté activo? Quisiera que comenten sobre la nueva ordenanza 019 de Urbanimal del municipio, si están trabajando, proyectos nacionales en general, porque dice, soy periodista y me gustaría dar una mano, genial, en defensa de los derechos de los animales. Llevo muchos años trabajando muy cerca de agrupaciones en Quito y Chile sobre defensa animalista. Actualmente vivo en Quito. Olga, nos encanta que la gente nos escriba y nos diga, yo hago esto, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo meter mano? Esa es la gente que nos encanta tener ahí guardaditos, esperandito el momento de trabajar, de hacer algo. Te cuento, Olga, brevemente que no solamente que tenemos conocimiento de la ordenanza 019, sino que tanto el Movimiento Animalista Nacional como Protección Animal Ecuador y el Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza fueron los proponentes de la ordenanza 019 y pues, queridos compañeros del movimiento, se bancaron un trabajo eterno de un año tratando de sacar lo mejor de la ordenanza, luchando por que no deshuesen y destrocen el proyecto de ordenanza. Y hay que decirlo, y lo digo con todas las palabras, si es que la ordenanza 019 tiene cosas buenas, fue por el trabajo fuerte e impulsado y muy dedicado de muchos compañeros que estuvieron en estas mesas de trabajo. La ordenanza 019 sigue en espera de reglamento. Está ya lista, ya se publicó en el registro oficial, pero no tiene todavía reglamento. Entonces, estamos también así empujando un poquito para que se haga el reglamento, pero como se dio pues este problema en el municipio de Quito, de Yunda, guarderas, Yunda es merengue, no es merengue, entonces todo se quedó en veremos. Así es que ahora que ya está sentadito en su verde limón, guarderas, vamos a ver qué pasa con la ordenanza, que de paso te cuento brevemente, ya tiene un pedido de reforma. ¿Y por parte de quién? Del actual alcalde Guarderas. ¿Y qué quieren quitar? Gallinas libres de jaulas. Así nomás se pone la cosa durísima. Gaby Nancy Karen nos dice, 4 gatos que hacen un gran trabajo. Un abrazo, muchas gracias por todo su esfuerzo. Las redes por ahora son una gran herramienta para conocer lo que hacen y cómo apoyarles. Gracias, mi querida Gaby Nancy Karen. Chicos, más o menos, ¿qué consideraciones se tiene al momento en que llega un animal? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que enfrentarnos dolorosamente a que la fauna silvestre recuperada no siempre es viable para permanecer viva. Es gravísimo lo que estoy diciendo, es dolorosísimo lo que estoy diciendo, pero es real. Digamos que animales que están en muy mal estado o que definitivamente la única esperanza de vida que tienen es una jaula. ¿Qué consideraciones se toman para decir, sí, hay que lucharle a este animalito o lastimosa y dolorosamente hay que eutanasiar? Bueno, de lo que estás hablando se llama triaje, ¿ya? Y es justamente la evaluación de cada animal para ver si es viable o no. Una de las cosas que no los hace viables, por ejemplo, es el hecho de tener fracturas viejas, fracturas que tengan complicaciones ya con bacterias o gusaneras. Si se trata de aves, por ejemplo, esas definitivamente no tienen ninguna solución, lo mejor es eutanasiarlas. Algunas veces nos llegan mamíferos así también, muchos osos perezosos electrocutados que terminan, y lo peor de todo es que estos animales son súper fuertes, entonces pueden llegar sin una pata, todo gusanera, horrible, y seguir vivos un montón de tiempo, entonces su agonía es muy larga. Algunas veces llegan y podemos solucionarlos, otras veces no podemos solucionarlos y lo mejor es eutanasiarlos. Las quemaduras, por ejemplo, los animales que han quemado sembríos agrícolas,
lamentablemente siempre llegan en un pésimo estado, pésimo por la misma quemadura, ¿no? No necesariamente porque hayan estado sin atención, que también pasa. En el 2019 tuvimos el caso de Ernesto, que fue un ocelote quemado juvenil que llegó séptico, tenía por lo menos unos 6 días andando todo quemado, ya con gusaneras, infección, todo horrible, y bueno, hicimos lo mejor que pudimos con él, la luchamos, eh, curamos sus heridas, lo tuvimos con sonda de alimentación, con infusión de dolor, control de las quemaduras, bueno, una locura realmente ese caso, estuvo 6 días y finalmente falleció, ya. Y esa es otra, algunas veces realmente en esta situación en donde los recursos son limitados, algunas veces toca priorizar a quién sí tiene mayores oportunidades de vida y quién a lo mejor no lo va a lograr. Entonces, eso es lo que yo no hago, ya, pero en general es así, pues no, tienes que tratar de darle la mejor oportunidad al que va a salir, ya, y al que va a liberar. O sea, son muchas cosas que hay que evaluar. Ya, porque si dices, ok, ¿qué pasa con el animal que tengo en mal estado, pero a lo mejor sí se puede salvar, pero es un animal que va a estar condenado a cautiverio? Me va a ocupar una jaula si se trata de un ave, 80 años, 70 años, un loro. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? La opción es dormirlos, porque va a estar 70 años en una jaula. Me parece súper injusto. No lo hago. Lo curo, lo tengo, ya, pero yo tampoco en este momento tengo las condiciones para mantener 70 años un loro en buenas condiciones, pues no en una jaula gigantesca donde él tenga la posibilidad de volar, de abrir sus alas, porque o sea, no quiero decir todo el mundo porque está mal decir todo el mundo, pero la idea general es que los loros se mantienen en jaulas pequeñas, que comen pan con leche, y entonces acá me llegan con un montón de problemas nutricionales. Y otra vez, son animales que viven 70 años, son animales que pasan por 2 generaciones, algunas veces 3 generaciones. ¿Qué hacemos con esos animales? Y la realidad es que, así como yo, lo que pasa es que yo lo digo, lo hablo, converso mucho de esto, de cuál es la realidad de la fauna. Pero así como yo, hay 120 centros más en el país que la sufren callados, pero que pasan lo mismo. Y muchos de ellos, yo en este caso soy veterinaria y tengo mi equipo de veterinaria y nuestro objetivo es que estos animales nos lleguen y solucionarlos lo más rápido posible para darles gestión y tengan una vida lo más adecuada a su naturaleza. Porque esa es otra, no es lo mismo tener un loro que tener una tortuga, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el resto del país? En algún punto, dentro de todas las cosas que, bueno, todos los formatos, matrices que el Ministerio de Ambiente te da, porque estamos regulados por el Ministerio de Ambiente, está la matriz de eutanasia, en donde si no tienes los recursos, si el animal no tiene un estado de conservación importante, es decir, ni siquiera está en la lista de la UICN o libros de mamíferos rojos del Ecuador o de aves importantes, si no pasa por ese filtro, llegas a una calificación, tú calificas al animal numéricamente y bajo un número tú puedes decidir con ese número si es de eutanasia o no, ¿ya? Entonces está puesto en una tabla, ¿ya? Entonces tú te imaginas qué me hago yo con las 500 zarigüeyas que he recibido que no tienen ningún nivel de conservación, que son las más feitas del ecosistema, que nadie las quiere porque dice que son ratas. Debería estar condenada a dormirlas a todas y darle prioridad al mono aullador de la costa, darle prioridad al mono capuchino cariblanca que está en peligro crítico de extinción. Ya, o sea, deberíamos en teoría manejarnos de esa manera, pero ¿por qué? Por falta de recursos. Porque si tenemos los recursos no tenemos que hacer ese filtro. Entonces Sí, esa es mi lucha todos los días. Subir las historias y que no nos dejen dormir animales, que nos permitan sacarlos adelante, que nos permitan dedicarle cada 2 horas darle leche a las zarigüeyas que nos llegan porque las mamás las matan, darle de comer a los mapaches, tener la incubadora para que se críen todos estos bebés
En alguna ocasión tuvimos 25 bebés al mismo tiempo. Era una locura porque los 25 comen cada 2 horas, los 25 necesitaban incubadora, los 25 había que sacarle los gases. Entonces no terminabas con el primero, mejor dicho, no terminabas con el último y ya te tocaba volver a empezar con el primero. ¿Ya? O sea, si no tienes un equipo armado de gente que en esos momentos lo armas con los veterinarios, con las horas comunitarias y todo, es realmente complicado y no todo el mundo tiene el nivel de logística que yo tengo. Ya, yo subo todos los días, no subo todo lo que me llega, no tengo tiempo porque también soy la community manager, no solo soy la directora. Ya, entonces hago un montón de cosas al día, paralelo tengo mi veterinaria y atiendo a mis pacientes. Ya, y trato de subir la información más concreta, las necesidades, lo que tenemos. Hoy he subido algo, pero es difícil, es difícil. Y las fundaciones sobrevivimos con donaciones, no más. No es que hay un rubro estatal para las fundaciones, no existe eso. Eso es importantísimo, Eli. Ojo que hay algo que he visto en muchísimas ocasiones cuando, cuando nos pides, chicos, por favor, denle RT a esta cuestión. Le damos RT para que el MAE intervenga y se logre recuperar el animal y no sé qué, no sé cuánto va el MAE, sí, no sé qué, habla 3 cosas, va, se toma la foto y deja el animal en Proyecto Sacha y nos fuimos, ¿no? Claro, una de las ideas que tiene en general el público que nos sigue es que, ay, qué bonito, llegó Proyecto Sacha. No, señores, llegó a Proyecto Sacha y recién empieza todo. El problema no se resuelve con que llegue a nuestras manos. Ya, se romantizan los rescates. Eso es lo que sucede. Ya, la gente los encuentra románticos y hermosos que llegan a nosotros, pero no saben todo el esfuerzo que hay detrás de eso, que llegan desnutridos, deshidratados, en estado crítico, y aún así hacemos todo por sacarlos adelante. Y es lo que ahorita me está pasando, las donaciones este mes han sido terriblemente bajas, y lo que termino diciendo es, ¿sabes qué? La tarjeta aguanta todo, págalo con mi tarjeta, doy de mis recursos, págalo de la veterinaria, y en algún momento Dios proveerá, el universo proveerá, la vida proveerá, algo va a pasar. Y no me puedo quejar respecto a ese pensamiento, porque en algún punto sucede, o sea, de pronto aparece un ángel que nos ha ayudado un montón con el tema del terreno que nos está invadiendo, que nos ha aportado gráficos que de ninguna manera íbamos a tener por nuestros propios medios. Hay gente que se ha acercado para ayudar de otras maneras, abogados que se han puesto a disposición, pero hace falta más. Precisamente quería conversar de eso, Cristian. Me gustaría que nos comentes justo el tema del terreno. ¿En qué están? ¿Qué pasó con el terreno? ¿De dónde salió primero el terreno? ¿Y cuál es el objetivo de este espacio? Cristian, por favor. Ok, bueno, el terreno es una donación realizada a la Fundación a manera de comodato en la que se pretende realizar un centro de atención y valoración para fauna silvestre. Ya, el terreno el espacio debe contar con diferentes instancias y segmentaciones para atender, es decir, una maternidad, un quirófano, las jaulas para la rehabilitación de los diferentes animales que responden a diferentes condiciones en función de la especie. No es lo mismo una jaula en la que vayas a tener a aves que una en la que tengas ocelotes. Entonces, todo esto lo planteamos como un proyecto de conservación de la biodiversidad. Y bueno, y por ahí tal vez hoy día hay una buena noticia con esto de que el día de hoy se ha socializado ya la normativa de cómo funcionará el proyecto de Ecuador Carbono Cero, que básicamente buscará que las empresas, o sea, tengo que terminar de leerla, cogieron a mitad del texto, pero básicamente lo que el proyecto busca es que cuando se determine que hay una producción, producción económica o una actividad económica que esté teniendo una cuota de vulneración, que eso es calculable con huella de carbono en todas las industrias, eh, tratar de compensar apoyando a las diferentes iniciativas sociales que hacen conservación en el país. Entonces hay que leer la normativa y tratar de empaparnos de cómo va a funcionar esta reglamentación. Bien, Cristian, y cuéntanos de pasito así, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Cómo podría ayudar la comunidad, la gente que escucha, que ha visto el trabajo de Proyecto Sacha? ¿Qué ayuda se les puede brindar desde nuestros pequeños espacios?
Bueno, Eliana día a día postea las dietas de los diferentes individuos que tenemos dentro del espacio. Están abiertos varios canales para donaciones económicas como PayPal, como PayPal, Payphone, eh, las transferencias en la página de Proyecto Sacha. También puedes donar, hacer donaciones mensuales. Y evidentemente estamos abiertos a recibir cualquier tipo de medicación de forma genérica que funciona para atender a las diferentes especies. Todo esto lo publicamos día a día en las redes sociales, que son los frentes de comunicación que tenemos. Y otra cosa que también puede hacer la comunidad es empezar a tratar de conocer más a las especies que están a nuestro alrededor. O sea, reconocer que la zarigüeya, perdón, la zarigüeya cumple una función biótica dentro del entorno. Entonces la zarigüeya, en espacios donde hay zarigüeyas no hay garrapatas, no hay ese tipo de parásitos, porque es precisamente lo que se alimenta. Se alimenta también de frutas y promueve la diseminación de plantas frutales, que son bastante importantes. Entonces, no son animales que deban estar en una jaula, pues precisamente porque cumplen un valor dentro del ciclo biótico, tienen un valor ecosistémico. Reconocer estos valores y tratar de generar sensibilización, que es lo que tratamos de hacer con la información que posteamos, cómo reaccionar a una serpiente, por ejemplo. El crecimiento urbano también ha aumentado las relaciones o los contactos entre personas y animales, porque hemos invadido sus espacios. Entonces, yo vivo en la parte de Vía La Costa, en donde estoy cerca del manglar, y es súper común ver dentro de la urbanización zarigüeyas. Entonces a la gente hemos tratado de comunicar en el grupo de vecinos que sepan que en la noche hay que tener más cuidado cuando entras en el carro y no ir tan rápido, disminuir la velocidad, porque hay un tráfico de zarigüeyas en la zona. Y así con diferentes especies, y tratar de más que nada reconocer cómo cumplen una función. O sea, yo creo que en el momento en el que tú entiendes la función, puedes dar el valor y puedes generar protección y tratar de colaborar de una manera más puntual. La educación es fundamental, entonces, Cristian, es fundamental porque es como nosotros sabemos quiénes son nuestros vecinos, medio les hemos visto, les conocemos, pero de los animales no sabemos nada, no conocemos nada de los animales que habitan la zona en donde nosotros nos metimos, ojo, los animales estaban aquí antes, entonces el conocimiento sobre el tema es bastante importante. Olga Izquierdo nos dice: cuenten conmigo, gracias Olga. Cuenten conmigo y los felicito por el programa, ya que educar a las personas a respetar la vida animal es básico. Hay que seguir insistiendo en que el ser humano deje de tener acciones inhumanas. Exactamente, Olga. Gracias por la apertura. Y pregunta, Olga, también si necesitan voluntariado en proyectos Sacha. ¿Ustedes trabajan con el sistema de voluntariado, chicos? No, a ver, mira, no directamente con los animales. Con los animales trabajamos a través de horas comunitarias, con biólogos y con veterinarios, porque la mano que necesitas es técnica para manejar estos animales. Ya, aparte que necesitas cumplir con ciertas condiciones porque te expones a que te muerdan, a que te aruñen, o sea, cualquier cosa puede pasar. Entonces, respecto a los animales, solo lo manejamos con biólogos y veterinarios. De ahí, la forma en que nos pueden ayudar, todos los días subimos las listas de lo que necesitamos. La semana pasada traté de promocionar que la gente, tenemos 16.000 seguidores en la cuenta. Si todos nos donan $1, salimos adelante. Podemos hacer cosas, ¿ya? Muchos, lamentablemente se cruzó con el problema del banco del Pichincha, así que mucha gente tiene cuenta de banco de Pichincha, no pudieron donar, así que los animo otra vez a donar, solo necesitamos $1 de cada uno, nada más. Y con eso nosotros hacemos un montón. $1 son 4 huevos. 4 huevos le damos de comer a 8 animales, ¿ya? En el día. Entonces, imagínate cuánto nos ayuda. Algunas veces a la gente le pido que nos traigan las donaciones, que las puede dejar en la veterinaria que está en un lugar céntrico, que está en Urdesa Norte. Entonces es fácil que dejen una cubeta de huevos, un pollo, o de pronto las leches que buscamos cuando tenemos bebés. Ahorita tengo una campaña abierta por sábanas y toallas porque necesitamos cubrirlos cuando tenemos muchos bebés. Deben de pasar cubiertos. Realmente aún en un espacio pequeño la lucha es que estos animales no estén expuestos a la gente
incluyéndonos a nosotros, permanecen totalmente en espacios cerrados, de tal manera de minimizar el contacto visual, el sonido, que lamentablemente en hospitalización de una veterinaria es casi inevitable, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo. Porque este pequeño esfuerzo va a hacer que los vuelva más aptos para rehabilitación y en algún momento liberación. Ah, y algo que te quería decir que se me pasó, es que si algo que nos enseñó la pandemia fue que la información está al alcance de un clic. Solo hace falta que querramos buscar, ¿ya? Porque así como buscamos los 500.000 papers de COVID y nos volvimos infectólogos, y así como buscamos de la guerra que hay en Medio Oriente y nos volvimos expertos en guerras, podemos buscar de animales, de los animales que nos rodean, de los animales que están, no tienes que buscar tanto, no tienes que buscar de los animales de Ecuador, no se emocionen. Tienen que buscar nada más qué animales hay alrededor de mi casa. Y muchos aprendieron con la pandemia y la cuarentena que tenían un montón de lagartijas, que habían búhos, que habían lechuzas y les parecía, tuve un montón de reportes que decían, hay un pájaro que no conozco aquí, hay que devolvernos a su hábitat. Amigos, ese es su hábitat. Tu casa, tu patio es su hábitat. Ahí ha estado un montón de tiempo, solo que no lo veías. ¿Cómo? Tú estás viviendo en el hábitat de ese pájaro, amigo. Uf, no sabes cómo me cuesta y cómo la gente me reporta, hay una lechuza, hay que llevarlo a su hábitat. Es su hábitat, tú estás en su hábitat. ¿De qué hablas? Chicos, Pero bueno, ahí vamos. Gracias, muchas gracias, chicos. La verdad es que siempre se nos queda corto el tiempo para poder conversar. Eli, siempre quiero cerrar con un pequeño mensaje para las personas. Me gustaría, esto es bien difícil, pero ¿qué mea culpa podrías hacer? ¿Qué podrías decir tú? Esto tengo que mejorar, esto tengo que hacer mejor. ¿Qué tiene que hacer mejor Proyecto Sacha? Chuta, no sé la verdad ahorita, porque ¿qué podría ser mejor? Realmente creo que todos los recursos que tenemos, pocos, muchos en algunos momentos, los utilizamos y los canalizamos de la mejor manera. Tal vez el esfuerzo debería ser un poco más en educar, y para eso me estoy preparando, para eso estamos trabajando, para tratar de centrarnos en educación y sin abandonar tampoco la atención de fauna, que es el principal objetivo, ¿no? Pero este año nos estamos preparando para eso y en el 2022 esperamos darle con todo el tema de educación, mucho más fuerte. Estos espacios como ese nos sirven para educar también, pero no es un programa hecho, pues, ¿no? No es, y es lo que en este momento con Cristian estamos trabajando, segmentación por edad, por grupo objetivo, cómo llegarles a esas personas, así que estamos muy metidos de cabeza en eso y espero, debo decirlo, ojalá nos salga, esperamos poder trabajarlo con el municipio de Guayaquil, con la Dirección de Acción Social. Entonces llegaremos a grupos de situaciones económicas bajas y nos enfrentaremos, nos podremos educar en problemas que ocurren en su entorno. Ya, así que esperamos que esto se pueda dar en el 2022, es lo que estamos trabajando con Cristian súper fuertes y sería un gran paso. Realmente el educar es el camino, definitivamente. Y ojalá esa educación lleve a que nosotros tengamos menos animales recibidos por atención médica o por vulneraciones. Muchas gracias, Eli, gracias. Y gracias por el trabajo que ya van a realizar, por el trabajo que ya van a hacer, por el trabajo que está así como en proyectos que están en la mente de Cristian y los está llevando a papel para sacarlos adelante. Gracias, Proyecto Sacha, por el trabajo tan fuerte que hacen y realmente esperamos que la gente se acerque un poco más a este trabajo y apoye un poco más. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y Pamela Panamá Abril me dice, llegué tarde, y me pone carita triste. Mal, Pamela. Tienes falta. Por favor, el próximo martes, puntualita, 18 horas, espero, Pamela. Muchas gracias, chicos, gracias a Eliana Molineros y a Cristian Chávez, quienes forman parte de Proyecto Sacha. Son
2 de los 4 gatos de Proyecto Sacha, que hacen todo lo que pueden por la rehabilitación de la fauna silvestre víctima de hechos que hacemos, cosas que hacemos los seres humanos. Básicamente, perdón, ¿han tenido algún caso en que no esté involucrado el ser humano? Es decir, no sé, encontraron 2 animales que se estaban peleando entre ellos y rescataron a uno. ¿Sí han tenido ese tipo de casos? Sí. Sí, bueno, que hemos tenido. esa es toda otra arista de problema, que es el problema de los animales como perros y gatos, que tienen una tenencia no responsable y que vulneran fauna silvestre, pero sigue siendo Derivado del ser humano. Derivado del ser humano, sí. Exacto. No, pero sí he tenido un par de mapaches que se pelearon ellos 2 solitos y una iguana que se fracturó por pelear con otra iguana y que finalmente hay que ayudarlos igual porque ya sabes. Por supuesto. ¿Quién les dice a ellos que no se tienen que pelear? Bueno, son casos aislados en todo caso Sí. de iguanas bronquistas. Está bien. Pamela, Panamá Brinda, ahí estaré. Saludos, gracias. Gracias a vos, Pamela, también por estar conectada. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes. Quiero cerrar conversando con el MAN con una preocupación grave que tenemos ya y que debemos tener absolutamente todos los ecuatorianos y los quiteños. Hace 8 días empezó ya la exploración minera en San José de Pachijal. Nos asusta, nos preocupa, nos da vergüenza terriblemente porque los últimos ríos limpios de Quito están por contaminarse. Pachijal ya fue intervenido por la minería. Esto es sumamente grave. Como ustedes recordarán, había una posible consulta popular, pero pues fue desestimado por el Consejo Nacional Electoral y aquí están los resultados. Un tesoro invaluable, un tesoro de todos los ecuatorianos y del mundo entero está en gravísimo riesgo por la exploración minera. Tendremos en el futuro conversaciones con los compañeros del Frente Antiminero para conocer más de esta preocupante, sumamente preocupante realidad. Les agradezco mucho por haber estado pendientes de este espacio. Gracias a la Andre, a la Keke y a la Nati y al Bernardo que anda por ahí también y que forman parte de Conversando con el MAN. Una de las pocas cosas que nos diferencia al ser humano de los demás animales es el freno moral, esa capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si no usamos esta capacidad exclusiva del ser humano en un trato ético, respetuoso y humano, a quienes no la tienen, perdemos nuestra calidad. Y es que el maltrato animal es una falla a nuestra propia especie. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes el próximo martes aquí en este mismo espacio conversando con el MAN. Tengan una linda semana. Muchas gracias por su atención. Chao.